Desde hace unas semanas, el escenario que se ha presentado en Venezuela es un auténtico caos. La tensión ha ido aumentando desde que el pasado 23 de enero, el presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, se autoproclamase presidente encargado de Venezuela. Pocos minutos después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconocía su legitimidad a través de un tuit desde la cuenta oficial de la Casa Blanca. Y casi de manera inmediata se sumaron otros países como Canadá, Reino Unido, Colombia, Chile, Paraguay, Argentina, Francia, Brasil y otros países europeos. Como era de esperar, la otra parte del sistema, China, Rusia, México, Bolivia, Turquía o Nicaragua, se han opuesto firmemente contra la figura de Juan Guaidó y han apoyado a Nicolás Maduro. Este tipo de eventos altamente mediatizados dan a entender de que hay dos supuestos bandos que luchan entre sí, cuando la verdad es que los dos supuestos polos opuestos se atraen y al final son lo mismo: divide y vencerás. Venezuela se encuentra sumida en una profunda crisis que desencadenó en una fuerte tensión y terribles disturbios que hasta el momento se han cobrado la vida de más de 20 personas. La crisis sociopolítica de Venezuela no solo ha evidenciado la fractura real que vive la sociedad de ese país, sino también la nueva división que impera en el mundo dentro de un proceso gradual de descomposición del antiguo orden globalista, que formará el nuevo orden mundial. La realidad es más cruda y profunda que las posturas y los pretextos que nos presentan los medios de comunicación. Pensar que Estados Unidos y Brasil actúan en Venezuela a favor de Juan Guaidó porque les interesa defender la democracia y los derechos de los ciudadanos de ese país es tan ridículo a estas alturas como creer que Rusia y China apoyan a Nicolás Maduro por un compromiso por la soberanía de las naciones. Las potencias, como la mayoría de las naciones que se posicionan a su lado, se mueven más por sus propios intereses geopolíticos que por valores como los derechos humanos y la supuesta democracia que existe. El petróleo, el oro y otros mercados son los factores reales de más peso en esta historia, que abarca también la supuesta rivalidad comercial y tecnológica entre la potencia estadounidense y China. Aunque, como ya sabemos, China es el país que más deuda tiene comprada de Estados Unidos. Todo es un circo, divide y vencerás, el orden del caos. Hay que recordar que uno de los mayores motivos que mueven a estas naciones a desintegrar Venezuela es el hecho de que, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes de la historia, mucho más que Arabia Saudí, que es el actual líder con Estados Unidos y su petrodólar. Las reservas de petróleo de Venezuela representan casi una cuarta parte de toda la producción mundial de petróleo. Y no solo es el crudo, sino que en Venezuela hay oro y otro tipo de metales valiosos. Y como ya comentamos hace unos meses, la reina de Inglaterra se negó a devolver el oro de los venezolanos. Os dejo el vídeo al final de este mismo, divide y vencerás. Todo tiene que ver. Para entender lo que pasa hoy en el contexto internacional sobre Venezuela, es importante reconocer que estamos frente a una nueva fase de la lucha geopolítica. Esto no quiere decir que no haya un sector importante del pueblo venezolano que quiera acabar con el gobierno de Nicolás Maduro, como tampoco quiere decir que el nuevo orden mundial apoya al autoproclamado presidente de Venezuela, Guaidó. Los reportes más serios hablan de una crisis socioeconómica que se ha agravado en el país sudamericano en los últimos años. Venezuela es un auténtico caos gracias a todos estos sinvergüenzas, ya sean de izquierdas o derechas o de centro. Los opositores al chavismo culpan completamente al presidente, pero también es cierto y se tiene que reconocer que esta crisis en Venezuela se debe en buena parte, en un 95%, al bloqueo parcial o completo que Estados Unidos y otros países como Europa han impuesto a Venezuela. Con todo y con eso, estas naciones siguen comprando petróleo venezolano. Es un gran circo. Si olvidamos el ingrediente creado y patrocinado por estos genocidas del extremismo islámico, lo que está pasando a día de hoy en Venezuela tiene muchas semejanzas con el inicio de la descomposición en Siria, en donde un sector de la población se sublevó para intentar derrocar al régimen autoritario de Bashar al-Assad, con el apoyo de Estados Unidos y naciones europeas como Francia. Las protestas masivas y la consecuente represión derivó en una guerra civil que todo lo ha destruido y que no ha concluido del todo, y que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas y obligado al desplazamiento de millones de sirios dentro y fuera del país. Esto no solo ha descompuesto Siria, sino también ha descompuesto Europa entera. Y esto no ha sido más que otro oscuro capítulo del juego final de su nuevo orden mundial. Assad es un títere, si ellos lo quisieran muerto, lo estaría. Que se lo digan a Saddam Hussein o a Gaddafi. El apoyo de Rusia a partir de 2015 fue decisivo para revertir el curso de la guerra y mantener a Bashar al-Assad en el poder, pero también ha sido importante en el respaldo logístico y militar de Irán, y el más que notable respaldo económico de China, de quien se espera que encabece la reconstrucción del país sirio como parte de su gran nuevo proyecto de la nueva ruta de la seda. La derrota de Estados Unidos ha sido de tal magnitud que la Casa Blanca ha anunciado la retirada de sus tropas recientemente, aunque la derrota también ha sido para las facciones democráticas sirias que no tendrán mayor opción que negociar su supervivencia dentro de la estructura de la política de Bashar al-Assad.
La fuerte discusión protagonizada por Washington y Moscú en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este pasado sábado sobre el caso de Venezuela anuncia un escenario internacional muy similar a lo que aconteció en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia y en otros países del Medio Oriente. El papel determinante de apoyo a Maduro lo está desempeñando Rusia, pero con el apoyo de China y otros gobiernos, mientras que la postura de impulsar el cambio de régimen es liderada por Estados Unidos con el respaldo decidido de Brasil y otras naciones, como el Reino Unido y Canadá, y con una posición cada vez más cercana de la Unión Europea, que ha pedido que se convoquen nuevas elecciones en Venezuela. El poder de veto de las principales potencias de ambos bandos augura que no habrá resoluciones del Consejo de Seguridad en ningún sentido a corto plazo, y la situación que están viviendo en Venezuela no es diferente. El presidente Nicolás Maduro es respaldado por las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y las bases clientelares del chavismo. Ha aceptado la propuesta de México y de Uruguay de sentarse a dialogar con las fuerzas opositoras para encontrar una solución pacífica, pero ha descalificado a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y autoproclamado presidente interno de Venezuela, al llamarlo títere de Estados Unidos y acusarlo de un intento de golpe de Estado. En respuesta, Guaidó ha rechazado prestarse a un falso diálogo con el oficialismo, pero ha propuesto una ley de amnistía a quienes dejen de respaldar a Maduro y un plan para sumar adeptos entre las Fuerzas Armadas y otros sectores gubernamentales. De momento no se ve posible el diálogo con estas posturas supuestamente tan enfrentadas. Como sabéis, Nicolás Maduro es bolivariano, como Hugo Chávez, y Bolívar fue un masón de alto grado. Además de que en sus inicios Nicolás Maduro fue financiado por una parte del castrismo cubano, que es altamente vinculado a los jesuitas y a su vez a la francmasonería. Pero esto no es todo. Por el otro supuesto bando, Juan Guaidó estudió en la Universidad Católica Andrés Bello. Esta universidad privada es fundada en 1953 por la Compañía de Jesús, en la cual casualmente también estudió Enrique Capriles, otro supuesto opositor que intentó hacer lo mismo con Chávez hace unos años. Ya sabéis que los ancianos siempre utilizan las mismas armas, siempre actúan igual porque son unos sociópatas que no tienen sentimientos. Son robots y los robots siempre actúan igual. Zapatero, Rajoy, Rubalcaba, Pedro Sánchez y así una infinidad de presidentes de diferentes países son masones y estudiaron en colegios jesuitas, como Donald Trump y sus hijos. Todos estudiaron en colegios privados jesuitas y son fieles masones al servicio de la corona británica. Juan Guaidó también es masón de grado 10. Casualmente de la logia de pedófilos y enfermos mentales como Soros o Trump, la logia de Benjamin Franklin, quien el pasado 23 de enero, minutos antes de que este señor se autoproclamase presidente, emitió este comunicado. La logia de Benjamin Franklin, número 13, hace saber a todos los altos cuerpos del orbe y las respetables logias que integran esta gran familia universal que le otorguen el cariño y la protección que los francmasones se han prometido mutuamente a nuestro miembro Juan Gerardo Guaidó Márquez. Más claro es imposible, son dos perros con el mismo collar. Divide y vencerás. Está claro que la estrategia a seguir de Estados Unidos será la de tratar de asfixiar al gobierno de Maduro aplicando más sanciones y presionando a otros países para aislar al gobierno, mientras otorgará apoyo político y económico a estos opositores. Por su parte, el presidente Maduro tratará de aferrarse al poder con el respaldo político y militar de Rusia y el respaldo económico de China principalmente. Y todo parece llevarnos a la misma situación que vivió Siria. Trump, de hecho, no ha descartado nunca una llamada intervención criminal en Venezuela. Y con la reciente elección del masón totalitario de Bolsonaro, tal intervención de tales magnitudes podría ser llevada a cabo por Estados Unidos, Brasil, Colombia, Argentina o Perú. En cualquier caso, la injerencia en los asuntos internos de un país soberano como Venezuela, por parte de los Estados Unidos, China, Europa o Rusia, viola los principios más elementales por lo que fueron creadas las Naciones Unidas. Y siempre los que salimos perdiendo somos nosotros, el pueblo, ya sea de una parte o de otra. ¿Crearán estos psicópatas el escenario perfecto para una nueva guerra a gran escala en Venezuela, como lo sucedido en Libia, Irak, Afganistán o Siria? Yo creo que es más que posible, llevan muchos años maquinando este diabólico plan. Ellos siempre ganan, ya sea de una parte o de otra, en la cima de la pirámide todos van juntos para establecer su ansiado nuevo orden mundial genocida. ¿Tú qué opinas sobre lo que está sucediendo en Venezuela? Déjame tu opinión en los comentarios. Como siempre, agradecerte que te hayas molestado en ver este video programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad, porque ya sabéis que solo la verdad nos hará libres. Un saludo, gente.